Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos estén escuchando. Pues hemos querido compartir con ustedes este día un tema muy importante para nosotros en la tribu Yaqui, ¿no? Estamos hablando pues de que queremos compartir con ustedes una experiencia, unas investigaciones, trabajos que hemos realizado en lo largo de estos años de lucha por el agua con ustedes, con la tropa Yoemia. Aquí queremos anotar pues, ¿verdad?, que este estudio viene desde muchos años atrás, desde cuando el río Yaqui pues era suficientemente caudaloso como para poder sostener navegaciones sobre él, ¿no? Cuentan pues algunos historiadores que el río era perfectamente navegable incluso hasta llegar a Cocori, en lo que hoy vemos, ¿verdad?, con tristeza, que está totalmente seco el río, ¿no? Esto fue producto de tantos años de conflictos creados en la tribu Yaqui, precisamente para apropiarse de los recursos naturales que tiene el territorio Yaqui, ¿no? Y obviamente en una zona desértica pues el río Yaqui era bastante codiciado. Queremos comentarles pues que según los estudios que hemos recabado, ¿verdad?, la instrucción de la autoridad tradicional, hemos logrado recabar bastante información, y uno de ellos pues es que en 1937, después de tantas guerras, Lázaro Cárdenas decide otorgarle a la tribu Yaqui el derecho al agua y al territorio, restituirles ese derecho que se le había arrebatado por la vía de las armas. También ese decreto empieza pues ya a darle reconocimiento al pueblo Yaqui del 50% de la cuenca del río Yaqui. En el decreto se habla pues, ¿verdad?, de la propiedad ya del pueblo Yaqui de un 50% de lo que es la primera presa, la primera obra hidráulica en la cuenca del río Yaqui. Estamos hablando que plasmados en una reforma o en un nuevo decreto que se hizo por Lázaro Cárdenas en 1940, pues queda aún más claro, ¿no? El 50% de la captación de la presa de la Angostura sería para la tribu Yaqui. Estamos hablando de una presa que tiene una capacidad de almacenamiento de 800 millones de metros cúbicos, según la placa que nosotros vimos allá cuando fuimos a visitar esa presa, ¿no? Esa presa tiene esa capacidad. En ese razonamiento serían 400 millones de metros cúbicos para la tribu Yaqui, que se deberían de entregar desde 1942 a la fecha, que es cuando se inaugura esa presa, ¿no? Sin embargo, esa cantidad no se limita a la captación de la presa, sino que también se habla de los escurrimientos y aguas broncas no controladas en esa presa precisamente. O sea, los agua abajo de la presa que se suman al río Yaqui, esas también serían contempladas para beneficio de la tribu. Sin embargo, esos números pues se pierden en un mar de estadísticas y en un mar de reformas, de contrarreformas, en otro tipo de decretos, ¿no? En 1957, por ejemplo, ¿verdad?, se crea ya lo que es la otra presa, ¿no?, la presa del Oviachic. Y ahí pues ya se habla pues de otros usuarios, ¿verdad?, y de otros destinos del agua. También en 1962 se crea otra presa, que es la presa del Novillo, que obviamente tiene que, al ser una presa intermedia entre la presa que suelta el agua, la fuente del agua de la tribu Yaqui, ¿verdad?, ahí también se retienen suficientes volúmenes de agua para la tribu Yaqui, que en realidad también hay pérdidas en ese momento de la retención de aguas, ¿no? Esas aguas finalmente suman un volumen hasta hoy sin un número definido. No hay una cuantificación real porque no hay una medición real de los volúmenes de agua que entran y salen de la presa de la Angostura. Tampoco hay una medición real de lo que se suma en el trayecto de la presa de la Angostura al Novillo, y así nos vamos hasta la presa
del OVH. Entonces, falta una medición real, falta también una resolución real del decreto de Lázaro Cárdenas, y eso pues lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir compartiendo con ustedes. Este es un estudio que estamos compartiendo a través de Namacasía Radio, que poco a poco le iremos dando forma. Los derechos de la tribu yaqui siguen vigentes, hay que luchar por ellos, hay que buscar la mejor forma de que puedan hacerse efectivos, y en este momento pues tenemos otro decreto, el decreto que ha emitido López Obrador, el nuevo presidente, y este decreto también de igual manera pues ha creado varias problemáticas en algunos pueblos, en el sentido pues de que no lo alcanzan a entender, cómo es pues que la nueva ley los obliga a someterse a una lista de beneficiarios cuando el agua es comunal, cuando la tierra es comunal. Pero bueno, esto es lo que vamos a ir discutiendo poco a poco en nuestros programas. Gracias, Namacasía. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.